mal que retiraron los nombres de de todos esos delincuentes, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que no... Hemos pasado muchas cosas en la historia contemporánea de la Argentina y este no ha sido casualmente uno de los mejores periodos, ¿no? Totalmente, totalmente. Reunión con gobernadores. ¿Va a haber, no va a haber, se charla informalmente? ¿En qué punto está el tema? Conversamos con los gobernadores, por supuesto cada uno en su posición, ¿no? Estamos enfrentando este proceso electoral que nos distorsiona un poco la realidad que veníamos tratando. Estaban enojados, últimamente estaban bastante enojados. No, yo creo que se enojaron por las elecciones fundamentalmente, ¿eh? ¿Sí? No hubo un por motivo. el armado en cada una de las provincias. Sí, eso tiene mucho que ver y aparte siempre en estas elecciones de medio término el distanciarse del gobierno nacional por ahí da algún rédito local. Sí, algunos gobernadores con los cuales pude hablar me contaron de cierta bronca con ciertos personajes del gobierno que van a la provincia y los tratan de narcotraficantes, delincuentes, corruptos, la casta. Y después, cuando necesitan que levanten las manos sus diputados, sus senadores, ahí piden. No, a ver, yo digo, no van a escuchar de autoridades del gobierno nacional, ¿no? No de usted. Puede ser que en lo local haya algunos dirigentes que por ahí se exceden en los calificativores, claro, digamos, y aprendices de Milei, muchos, ¿no? Aprendices de Milei. Sí, Está bien eso. Porque Javier es, el presidente, en su forma de expresarse, que ya la opinión pública y los argentinos conocen, es muy vehemente, producto de sus convicciones. No, vehemente no, es puteador. Bueno, puteador, póngale el nombre que quiera, pero ese puteador es en ejercicio de su vehemencia por defender las ideas en las que él cree y por cuestionar las ideas que han venido llevándose adelante en la Argentina durante muchos años y que nos trajeron hasta diciembre del 23, ¿no? Y eso fue un desastre. Entonces, esa indignación que expresa el presidente, como la que expresan tantos argentinos, me parece que es el motivo de esas posiciones. Pero yo digo, a veces no hay que confundir las formas con la sustancia, ¿no? Y yo creo que la sustancia es distinta. El otro día me decía el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, y lo escribió, creo, en uno de sus tweets, un poco largo, a lo mejor no toda la gente quiere leerlo, ¿no? Pero digo, él hacía una muy buena explicación de cuán institucional es el presidente Milei. ¿Por qué? Porque durante todos los gobiernos, desde el año, desde que gobernó Duhalde a partir de la crisis, hasta que nosotros asumimos la presidencia, salvo 2 años de Macri, todos tuvieron facultades delegadas amplias. El kirchnerismo gobernó durante todo mandato, Néstor, Cristina, con facultades delegadas amplias. Que se renovaban todos los años. Se renovaban todos los años y amplias. Amplias, ¿no? sí. O sea, sin tener temas concretos. En cambio, cuando el presidente Milei le solicitó en la ley base facultades delegadas al Congreso de la Nación, las pidió por 1 año y para estos temas específicos de desregular el Estado. Y lo que dicen los kirchneristas, nosotros pedíamos esas facultades para beneficiar al pueblo. Milei lo hizo en 1 año para ser cruel y un daño monumental al pueblo. No, bueno, sí, a ver, yo creo que en definitiva el daño al pueblo se lo han hecho quienes gobernaron el país y podemos tomar pequeñas muestras de ejemplo. Ok. ¿No? No digo la inflación del 1,5% diario de cuando asumimos el gobierno, porque pongámosle, eso es producto del desgobierno financiero, o no sé, 1,5 diario, ¿no? Hoy está 1,5 por mes. Bueno, esa es una que la dejemos pasar. Juicio de YPF. 16.000 millones de dólares por estatizar una empresa. Primero privatizar y después estatizar y expropiar. Digamos, 16.000 millones de dólares que nosotros, por supuesto, vamos a utilizar todas las instancias para apelarlo, pero que es una espada que se cierne sobre la cabeza de todos los argentinos. Sí. Pobreza. 53% de pobres en diciembre del 2023. Eso es trabajar por los pobres. A 30 y moneditas lo bajamos nosotros en 1 año y medio de gobierno. Eso es trabajar. Por eso
salió el tuit, creo que del presidente, donde decía, cruel, bajé 12 millones de personas, saqué 12 millones de personas de la pobreza, 2 millones de niños. Digamos, eso es gobernar seriamente. Lo otro es emitir, endeudarse y creer que No, el la mundo se última maneja así. crueldad que le achacan al gobierno es el Garraham, los discapacitados, los residentes, los jubilados. Sí, bueno, podemos discutir cada una de ellas. El Garraham se planteó una discusión por las retribuciones, digamos, entre comillas, que cobraban los residentes. Tradicionalmente, me lo decía un viejo médico, un médico de muchos años, de ejercicio, no de edad, sino muchos años de ejercicio, porque si no se va a enojar, no lo voy a nombrar igual, me decía que tradicionalmente esto eran becas las que se daban a los residentes. Y además, ser residente del Garraham es casi un premio, porque el Garraham le da a quien hace su residencia ahí una especie de barniz de prestigio para poner en su currículum. Claro. Entonces yo digo, yo entiendo que esas retribuciones son bajas y el gobierno de hecho las ha subido lo que puede dentro de las limitaciones presupuestarias. Con respecto a las residencias, esto que ha salido en los últimos días, creo que lo hemos conversado, o creo que lo he hablado con el ministro de Salud, yo decía que es cierto que se había establecido una especie de sistema injusto. Hablamos de los exámenes. Sí. Primero hablamos en su momento de los extranjeros, que vienen a la Argentina a hacer su residencia. Y como vienen con promedios muy altos de sus facultades de origen, tienen una ventaja en la suma. Vienen con promedios muy altos porque no les promedian los aplazos. Sí, exactamente. Entonces ahí hay una desventaja enorme. Y aparte también porque capaz que el método de calificar sea más liviano en todas las universidades. Claro. ¿No? Entonces acá las universidades, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, es una universidad muy de excelencia. Muy exigente. Entonces, claro, ahí había una situación de falta de equidad que la resolvió el Ministerio de Salud asignándole un puntaje superior a quienes... 86 para arriba tienen que dar de vuelta el examen. No, esto es ahora por el tema de los exámenes. Digo, les dio un incremento a los argentinos sobre los extranjeros por el tema de los promedios. Para el examen. Puntos. O sea, los igualó. 5 puntos. Eso lo puede hablar perfectamente bien. 5 puntos. ¿Qué, Claudio? 5 puntos. Qué razonable, Claudio. Absolutamente, absolutamente. Pero además de eso, con respecto a este último tema de los exámenes, ¿qué pasó? Porque los chicos argentinos no quieren dar de vuelta el examen. No lo van a dar. Porque otros compraron los exámenes. No lo van a dar. Aquellos que pueden justificar académicamente que han tenido buenos resultados, no lo van a dar. Porque ¿qué pasó? Lo hizo muy bien el Ministerio de Salud. ¿Qué hizo? Hizo un análisis de todos los exámenes y tomó quienes estaban por encima del promedio. Entonces están estos 286 casos, creo que son, cuyos promedios están totalmente fuera del promedio, y a eso lo separó y dijo, vengan, den el examen de vuelta. El médico que pueda comprobar que en su historia académica tiene un porcentaje que esté, un promedio que esté de acuerdo a su examen, listo, no va a tener ningún problema. No da examen. No. Le van a decir, bueno, muéstrenme el promedio académico, pum, listo. Listo. Eso fue lo que me transmitió el ministro de Salud. Eso le transmitió el ministro de Salud. Anuncios del presidente ayer en la rural, el sábado en la rural. Algunos lo tomaron como con gusto a poco. ¿Por qué cree que ocurrió eso? Algunos lo tomaron con gusto a poco y otros lo tomaron como un gusto a mucho. Sí, ¿no? bueno, sí. El presidente fue ovacionado un par de veces. No, varias veces. Sobre todo cuando entró, porque yo creo que cuando entró los ruralistas ya esperaban que hubiera algún anuncio, se había hecho público por ahí algún tema vinculado a las carnes, etc. La carne y otros granos, pero no se sabía lo de la soja y eso sorprendió. Pero yo digo, me parece muy importante el trabajo que hizo Nicolás Pino ahí. Porque ¿qué hizo Pino? Es un dirigente muy inteligente que juntó a la mesa de enlace, le propuso al presidente, le dijo, presidente, venga y converse con la mesa de enlace. Exactamente. Y la mesa de enlace le explicó los problemas que estaban tenían. embroncados antes de esa reunión, ¿eh? Sí.
Sí, totalmente. Ok. Y con razón, con razón. Entonces, el presidente dijo, bueno, yo tengo este problema, que es el equilibrio fiscal que tengo que sostener, pero en cuanto pueda, lo vamos a analizar y vamos a ir mejorando la situación. Lo analizaron, vieron que esta medida no tiene impacto inmediato en el equilibrio fiscal, lo va a tener el año que viene, pero como esperamos que la economía crezca, no se va a producir ese impacto, con lo cual el presidente decidió, yo creo que con mucha inteligencia, bajar el 20% de las retenciones a la soja, que es la que genera más ingresos. ¿Qué va a pasar? Yo lo hablé con muchos ruralistas el sábado. ¿Qué va a pasar? Que cuando todos están por tomar su decisión de sembrar, ahora, en los próximos 60 días, digamos, van a decir, bueno, hay una ventana de posibilidad importante, voy a sembrar más de lo que siembro o me decido a sembrar lo que antes no iba a hacer porque por ahí sembraba pérdida. Bueno, digamos, me parece Sí, que la es palabra importante. clave para muchos fue la palabra permanente. Sí, sí, todo permanente. Las medidas que se tomaron Bueno, fueron todas ¿qué es permanentes. lo que le planteó la mesa de enlace cuando se reunió con el presidente? Sí. Presidente, esto de que vamos, venimos, qué sé yo, no nos da certidumbre. Sí. Permanente. Pero, El presidente tomó nota y eso fue lo que anunció. Pero Eduardo, yo digo, todo esto está referido o vinculado a la rebaja que hubo anteriormente, porque antes, ¿qué pasaba? Como todos no creían todavía en la estabilidad del dólar y creían que iba a haber devaluación, etcétera, etcétera, lo que hicieron muchos chacareros, muchos productores agropecuarios, fue retener la soja y no venderla. Y la Argentina necesita de las divisas, de los dólares, ¿no? Porque el comercio internacional demanda que tengamos dólares para poder importar lo que tenemos que importar. Entonces, también el ministro de Economía Caputo, junto con el presidente, resolvieron, y lo dijeron expresamente, vamos a rebajar transitoriamente las retenciones para darles una oportunidad a los productores a que liquiden a ese valor de retención más bajo. Y esto tuvo efecto, hubo mucha liquidación y el gobierno fue diciendo, miren que esto termina, esto termina, esto termina, y terminó. Pero ahora fue distinto. Ahora el presidente dijo, mientras yo sea gobierno, esto es permanente. Y después se verá si baja un poco más. No, no, en el camino yo creo que va a pasar eso. En el camino, cuando vaya mejorando la situación económica general, porque la economía está creciendo, pero obviamente seguirán bajando los impuestos. Vamos a ir, claro. Escuché a algunos kirchneristas hoy decir, pero no es para tanto lo de la soja. Es el mismo nivel que tenía con Alberto Fernández. ¿En qué momento? No me acuerdo. Yo no lo sé. No, porque el kirchnerismo empezó, digamos, cuando... Yo me acuerdo, yo cito como ejemplo mucho cuando me preguntan por la diferencia... Porque Macri los bajó y después los volvió a subir. Claro. No sé si Macri dijo lo bajó definitivamente. No, nunca. Yo lo que digo es, en algún momento el kirchnerismo lo llevó a 44% la retención, ¿no? O sea, porque es un poco el inventor. Si bien las retenciones a la exportación tienen su historia muy larga, centenaria, diría yo, sí, las retenciones al agro como las concibió Néstor Kirchner, la verdad, fue increíble. Porque además, y Cristina Kirchner también después, ¿no? Con la famosa 125. La 125 de Cristina, claro, pero la retención anterior de Néstor también. Sí. Todo eso tuvo un impacto feroz en el sector agropecuario. Generó la reacción, por supuesto, pero también generó que no creciera la Argentina como creció Brasil. Sí. Brasil hizo todo lo contrario. Sin retenciones. Todo lo contrario. Cero. De triángulo de hierro a cuadrado de hierro, usted es la nueva pata de ese triángulo. No, a ver, yo creo que, más allá de los dichos del presidente, yo creo que soy uno de los elementos que tiene el gobierno nacional o del gabinete mismo, que trata siempre de buscar acuerdos, de buscar conciliar, de buscar unir. ¿Y ese es usted? Bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Por lo menos la tarea que me asignó el presidente de entrada fue esa. Sí. Y eso, para mí, ser parte de un triángulo, de un cuadrilátero, de la figura geométrica que quiera, no tiene tanta importancia como tratar de conseguir objetivos, ¿no? Y yo creo que cada uno juega un rol. En particular,
en el tema que se ha venido hablando, Karina Milei juega un rol importante en el armado político, la secretaria general de la presidencia, lo cuida al presidente en todos los aspectos. Santiago Caputo es un estratega y el presidente lo valora como estratega político y yo creo que es un elemento importante para la campaña. Y el resto también, cada uno en el gabinete juega su rol, ¿no? Entonces yo a veces escucho al presidente nombrar a alguno de los ministros relacionados y está bien que los nombre y que diga qué es, porque en cada vez que el presidente habla en algún lugar, como lo hizo en la rural, nombró a 3 ministros por distintas cosas. Y bueno, está bien que lo haga, porque él está mencionando la tarea que hace. Nombró a Huertain, a Petovelo y a Patricia Bullrich, creo, Sí, ¿no? Caputo no hace falta, porque entró en la camioneta. Claro, sí, no hacía ninguna falta, ninguna falta. Ahora, ¿usted va a entrar en ese círculo más íntimo para tratar de terminar con las tensiones entre Karina Milei y Santiago? No, yo creo que es creación, ¿no? O sea que a partir de alguna circunstancia, como fue la conformación de las listas en la provincia, de las listas provinciales en la provincia de Buenos Aires, que, by the way, al lado de lo que le pasó al peronismo que cortó la luz, nosotros no tuvimos ningún problema, ¿no? La Libertad Avanza presentó la lista a las 11:56, con corte de luz, y dicen que hubo, pero no tuvimos ningún problema. Y Kirchnerismo, Unión por la Patria, no sé cómo se llama finalmente, no pudieron presentarla, entonces cortaron la luz y le dieron 2 días más para presentar. Una locura, eso no pasó nunca en la historia política de la democracia hasta aquí, no nos pasó nunca, por lo menos en los sectores que habitamos en la zona más central, después a veces en el interior. Sí. ¿La vicepresidente hoy está en la oposición? Bueno, yo creo que la vicepresidente cumple un rol institucional. En términos políticos, yo creo que ha habido algunas diferencias que el presidente ha marcado y la vicepresidenta también ha marcado, que se debe a cuestiones que han sucedido, digamos, a lo largo de este año y medio de gobierno y que son temas que entre ellos tienen que comentar y yo no soy... La sigue llamando traidora. Bueno, está bien. El presidente considera que ha actuado de una manera que no era acorde a lo que supuestamente deberían haber convenido. Que está traicionando el objetivo, básicamente. Sí, digamos que creo que hay varios temas ahí que uno podría discutir. Yo prefiero que esos temas los converse entre el presidente y la vice, si es que alguna vez conversan, porque ahora están un poco distanciados. Pero tampoco es nuevo en la historia política de esta democracia, ¿no? Yo puedo citar... Por lo general los presidentes no se llevan bien con sus vices. No, pero recordemos. O sea, llegan muy bien los dos al momento de ganar la elección y después los vices quieren el poder del presidente. Claro, a ver, kirchnerismo, radicalismo, Cristina Cobos. Sí, todo. Terminó a los pocos días, digamos, ¿no? Alfonsín Martínez también. Alfonsín Martínez, pero eso era dentro del mismo partido, sí. y bueno, claro, se mantuvo bastante tapado, oculto. Chacho, ¿no? Álvarez y de la Rúa, bueno, eso Chacho fue dramático. Eso fue un momento complicado para la Argentina. De ahí, ¿no? desembocamos después en el 2001, 2003 sí. Y todo lo que vivimos. Sí, tal cual. De ese momento. Hemos pasado, en esta democracia, estos 40 años que vivimos, 42 años que vivimos en democracia, hemos pasado por todos los rincones que se puede pasar en un gobierno, en gobiernos elegidos por el voto popular, ¿no? Sí. ¿Brenda? Sí, jefe de gabinete, quería preguntarle si en estas conversaciones con los gobernadores se está hablando de la posibilidad de un aumento de los ATN, de los fondos discrecionales, para poder llegar a un acuerdo de cara a los debates en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Bueno, los gobernadores presentaron un proyecto de ley a través de diputados que les son propios. Entre las reformas que plantean está, perdón, el senador creo que fue, ¿no? Entre las reformas que plantean, una de las leyes tiene que ver con coparticipar los ATN, que son ese 1% de los recursos coparticipables que se destinan a atender emergencias. Esa es una propuesta que nosotros la analizamos y por supuesto la conversaremos con los gobernadores en las próximas días, semanas o lo que haga falta para encontrar soluciones. ¿Cree usted que van a poder sostener el veto en el Congreso? Espero que sí. Si no, me van a despedir. Si usted no logra un tercio en Senado y un tercio en diputados, lo van a despedir. Creo que me voy a la embajada de
de Gran Bretaña, como me dijeron hoy en un diarucho, que había suspendido una posibilidad de cargo de embajador, pues me habían pedido que me quede para negociar con los Nada que gobernadores. ver. Yo tengo entendido que va Kreckler. No, totalmente. Es una, Luis Kreckler es el futuro embajador en bueno, Gran es una Bretaña, ¿no? decisión del canciller y del Sí, presidente, pero sí. quiero decir, lo digo como Usted no como va a ninguna chiste. embajada. No, lo digo como chiste, no, que voy a irme con una embajada. Un Estoy rumor trabajando. que daba vueltas allí en la rural constante era que Pino iba a ser ministro. Él lo desmintió, ¿no? Dijo que el Conmigo, presidente... hoy lo desmintió. Sí, él dijo que el presidente nunca le había hecho ninguna sugerencia. Y que A él ver. tenía una tarea en la rural Sí. que seguir y que él no iba a aceptar nada. Si me preguntaran a mí, Sí. yo creo que sería un valor, por lo que he visto, como lo he visto trabajar, como lo he visto la forma en que se maneja, a mí me parece que en el área de producción sería un gran valor, Pino. Sería un gran Sí, ministro. pero también, es cierto, es una decisión del presidente de la República, ¿no? Y una decisión si él acepta o no. No, obvio, A mí me obvio. dijo que él no aceptaría. No, ni hablar, yo creo, bueno, digamos que todo depende cuál es el momento, él tiene hasta el año próximo, ¿no? Su Exactamente. mandato. Pero a veces uno tiene que pensar desde qué lugar presta un mejor servicio al país, ¿no? Franco, gracias por venir. No, al Gracias, contrario, Eduardo, te un agradezco placer, mucho como la siempre. charla. Gracias.